recuerdo que me vi a mí misma de pequeña, asustada, llorando, muy enfadada. El reprimir tu sombra no permite que una persona logre ganar conciencia completa de sí misma. Baja autoestima, ansiedad, depresión, creencias limitantes, bloqueos, malestares físicos son solo algunas de las consecuencias de no trabajar tu sombra y no sanar. ¿En qué consiste el trabajo de sombra? El trabajo de sombra es una práctica, es una técnica de sanación espiritual en el que buscamos enfrentarnos, confrontar nuestra sombra, iluminar esos lugares oscuros de nosotros mismos y transmutarlos, ¿vale? Por sombra nos referimos a todas aquellas cosas que no amamos de nosotros mismos, aquellas cosas que no nos gustan de nosotros mismos, que no queremos aceptar, que nos duelen, que nos causan tristeza, que no queremos ver, ¿vale? Lo que sucede es que ignorar esta sombra o decidir que no queremos verla y ya está, no hace que desaparezca. Todo lo contrario, esta sombra seguirá estando allí, irá creciendo y se empezará a manifestar en tu vida a través de tu personalidad, a través de malestares físicos, de la forma en la que reaccionas ante situaciones, etc. ¿Cómo lo trabajamos? Te voy a dar un ejemplo personal de algo que yo tuve que sanar en mí para que puedas ver de forma ejemplificada el qué es la sombra, cómo la puedes reconocer manifestada en tu vida, cómo puedes sanarla, ¿vale? Y los beneficios que esto trae a tu vida una vez que logras transmutarla. Yo cuando estaba muy pequeña, prácticamente gran parte de mi infancia fui criada por mi abuela porque mis padres trabajaban muchísimo. Mi abuela, evidentemente, es de una época completamente diferente, de un sistema de crianza completamente diferente. Y para ponerles un poco en contexto, mi abuela fue criada de la siguiente forma, ¿vale? Mi abuela es la hermana mayor de varios hermanos. Su mamá la responsabilizaba de la crianza de sus hermanitos más pequeños, ¿vale? Básicamente ella tenía que, era la responsable de cuidar también a sus hermanos más pequeños. ¿Qué pasa? Mi abuela transformó ese sistema de crianza, lo llevó a mí, cómo crió a sus hijos y luego el cómo me crió a mí. Yo también soy la hermana mayor de dos hermanos más pequeños y mi abuela también me responsabilizaba de mis hermanos pequeños. Recuerdo en particular una situación que fue la que trabajé, que era lo que fue el recuerdo que desempolvé, ¿no? En este recuerdo yo estaba muy pequeña, tendría como 7 años, y estaba en casa de mis abuelos, como siempre. Yo estaba en la sala viendo televisión y mi hermano más pequeño estaba en la habitación jugando. La habitación estaba bastante alejada de la sala. Mi abuela estaba en la cocina y pues pasó un rato y de la nada mi hermano empieza a llorar. Yo no sé por qué, porque yo no estaba ahí, evidentemente, como dije, estaba en la sala, pero la primera reacción de mi abuela fue llamarme a mí, gritarme a mí y regañarme a mí porque mi hermano estaba llorando y yo no lo estaba cuidando, que me responsabilizó de toda la situación. No solo me regañó, sino que me castigó. Y esta situación me dejó muy enfadada, muy triste y extremadamente confundida. Yo no entendía el por qué me regañaba a mí o por qué me culpabilizaba a mí de algo que no tenía nada que ver conmigo. Yo estaba muy tranquila, lejos de mi hermano, o sea, yo no entendía. Total, esta situación me creó un poco de resentimiento hacia mis hermanos porque siempre que lloraban o siempre que pasaba algo era mi culpa. Así yo no tuviese nada, absolutamente nada que ver, era mi culpa.
Total, yo crecí ya de adulta, esta situación empezó a manifestarse en mi vida a través de mi personalidad y la forma en la que yo actuaba y reaccionaba ante situaciones. Yo desarrollé una personalidad increíblemente controladora, em, muy dura, muy crítica y de mucha culpa. Yo tomaba responsabilidad por absolutamente todo lo que sucedía, incluso si no tenía nada que ver conmigo. Quería controlarlo absolutamente todo para asegurarme de que todo saliera bien, porque si no iba a ser mi culpa, independientemente de quién lo hiciera mal o lo que sea, iba a ser mi culpa. Básicamente me autoculpaba de todo lo que pasaba a mi alrededor, de todo lo que salía mal, siempre era mi culpa. Yo no necesitaba que nadie me culpara o me dijese nada, yo solita hacía ese trabajo. Yo me culpaba, yo me autocriticaba, yo me hablaba fatal, me reñía, me autocastigaba y todo esto, claro, me iba haciendo muchísimo daño, me generó mucha ansiedad, llegué a tener depresión, muy mal. Hasta que en un momento cobré conciencia de esta forma en la que reaccionaba y me cuestioné el por qué sentía la necesidad de autoculparme por todo, de tomar responsabilidad por todo, de querer controlarlo todo y de castigarme tanto, de ser tan dura conmigo misma y hablarme tan mal. Haciendo trabajo en esto, llegué a este recuerdo de cuando tenía 7 años más o menos. Entonces, aquí empezó el trabajo de sombra. Logré reconocer el origen de esto y hice como un viaje al pasado, ¿no? O sea, como que viajé al pasado en mente y en vibración, porque pues recordé ese momento, lo reviví en mi cabeza y en mi vibración, en mis emociones, todo eso volvió a surgir. Y recuerdo que me vi a mí misma de pequeña, asustada, llorando, muy enfadada, sentada en el sofá donde me habían castigado. Y recuerdo que me senté junto a esa versión, o sea, mi versión adulta se sentó junto a mi versión pequeña. Y recuerdo que simplemente la abracé y la traté de calmar y le hablé lo más bonito que pude. Fue un momento muy lindo porque aproveché y le pedí perdón eh, por yo haber seguido, continuado con ese patrón yo solita, yo misma, auto haciéndomelo, por haberla tratado tan mal, por haberla castigado tanto. em, y, y también busqué cambiar un poco ese recuerdo, ¿no? Al explicarle a esta versión pequeña de mí lo que había sucedido en ese momento, explicar un poco todo lo que ahora sé, todo lo que ahora comprendo, con palabras muy sencillas, como le hablas a un niño. Y le expliqué todo, le dije pues la perspectiva de la abuela, el cómo ella había sido criada, el que estaba haciendo lo mejor que podía, que no sabía mejor porque era lo único que conocía, pero que me amaba y que amaba a mis hermanos y que solo quería cuidarnos. Y simplemente estuve allí con ella y lloramos, lloré mucho. Saqué todo, todas las emociones. Y lo importante en ese momento es no juzgar absolutamente nada. No juzgues ninguna emoción, nada de lo que surja, porque surgirán, saldrán muchísimas cosas. Lo importante es no juzgar nada. No estás ahí para juzgar, estás ahí para escuchar, para enfrentar, para reconocer, para aceptar, abrazar, darle amor y transmutarla. Y fue un momento muy bonito porque fue de mucho dolor y mucho llanto, pero poco a poco fui empezando a sentir cómo me fui calmando. Esto fue algo que tuve que hacer constantemente, me tomó tiempo sanar esta emoción, esta situación, porque fue algo muy, muy fuerte y se arraigó muchísimo a mi personalidad. Em, pero con el tiempo progresivamente todo eso se soltó por completo y mi vida
cambió? ¿Cómo me di cuenta de que había sanado esa sombra? ¿Cómo me di cuenta que había sanado eso? Básicamente porque sentí alivio. Cuando yo volvía a ese recuerdo, ya no me veía llorando, ya no sentía dolor, ya no sentía ira, ya no sentía confusión. Todo lo contrario, sentía amor y sentía mucho cariño por mi abuela. La empecé a entender mejor y a amar aún más. Y me sentía hasta mal porque decía, pobre mi abue, ¿no? Que tuvo que vivir todo esto, todo lo que debe llevar por dentro, y me hizo empatizar muchísimo y sentir mucho más amor por mi abuela. Y en mi vida presente, pues yo empecé a tratarme mejor, a hablarme mejor, mi ansiedad desapareció, ya no me culpo por todo lo que sucede a mi alrededor, y realmente desde ese momento me siento mucho más ligera y mucho más feliz. El trabajo de sombra o el trabajo de sanación es un trabajo que durará lo que dure tu vida. Tendrás siempre que estar sanando, transmutando cosas, y es un viaje muy bonito, y la verdad que sí da miedo enfrentarte a ello porque, como dije, ¿no? Son cosas que no queremos reconocer de nosotros mismos. Son lugares oscuros a los que no queremos entrar porque da miedo, porque duele. Pero una vez que lo haces, una vez que iluminas ese espacio oscuro y lo aceptas y lo abrazas, tu vida cambia radicalmente, te sientes incluso mejor físicamente. Realmente te invito a que practiques, si no es trabajo de sombra, alguna otra técnica, pero te invito a sanar, a perdonar, a liberarte, a reconocer esas cosas que no queremos ver de nosotros mismos y enfrentarlas, porque ignorarlas no es la solución. Verás cómo tu vida se llenará de más luz, y empezarás a ver estos beneficios de sanar, de liberarte. Empezarás a notar cómo tus relaciones mejoran, tanto con personas como con situaciones, como con la vida en general. Te sentirás con más energía, te sentirás más ligero, más feliz. em, tendrás una visión más clara de la vida, y todo esto lo irás ganando a medida que vayas sanando, y mientras más sanes, pues muchísimo mejor. Entonces te invito a que cuando te salga una emoción que no te guste, o una reacción ante algo, detente un momento, cuestiónalo y trata de hacer un viaje al pasado. Recuerda de dónde vino eso, y busca sanarlo. Si no recuerdas de dónde viene esa emoción, no importa, puedes sanarlo en el presente. Lo importante es que te hagas consciente de ello, y lo enfrentes, lo aceptes y lo liberes. Transmútalo, dale luz, dale amor, y verás cómo tu vida cambiará radicalmente para mejor. Te envío muchísima luz y muchas gracias por haber visto este video.